Bueno, vamos allá. Vamos a jugar un ratillo Wild Rift, ¿vale? Bueno, perdonar en principio porque... bueno, se ve un poquito... Vamos a jugar un ratillo Wild Rift, bueno, se ven los marcos, ¿vale? Es una aplicación de captura de captura de pantalla del móvil. Y bueno, todavía no he podido configurarla correctamente, entonces se ven los marcos, ¿vale? A ver si en las próximas, bueno, soy capaz de quitar eso y que se vea solo el área que quiero que se vea y que fijo que, bueno, queda mucho mejor, ¿vale? Vamos a buscar partida. Es una partida normal, no voy a meterme a lo loco a una ranked. Actualmente estoy en oro 4. Y bueno, llevo ya una temporada un poco, bueno, con poca, no sé ni decirlo, con mala racha. Es decir mala suerte, porque mala suerte realmente pues no es, ¿no? No estoy jugando bien, que es que alguien hace alguna locura, pues me tilteo mogollón y entonces, bueno, al final, quieres que no, eso te acaba afectando y enganchas una partida, dos, tres, entonces, bueno, ganas una, ganas dos, pierdes tres, ganas una, vuelves a perder. Entonces, bueno, vamos a jugar una normal y listo. Vamos a ver qué hay. Top, mid, pues me va a tocar, efectivamente. Ah, no, me va a tocar jungla, me va a tocar top. Pues nuestro pick estrella, Gragas, ¿vale? Funciona muy bien, podría coger también un Malphite, un Nasus, ¿vale? Un Olaf incluso. Pero me parece que de todo lo que tengo voy a coger a Gragas. Porque, bueno, eso, me permite pokear desde lejos, me permite tirar los barriles, pokear desde lejos, tengo un stun, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo sale la partida. El ulti, no soy muy bueno tirando ultis, eso es verdad, porque bueno, tienes que ir como jugando con el joystick izquierdo y el joystick derecho que se pone cuando lanzas es que ya se están flameando, increíble. El joystick cuando lanzas la ulti, pues tienes que ir jugando con los dos donde lo quieres colocar. En ordenador es mucho más fácil, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Tenemos aquí dos que creo que son... Me parece que son... Después de oro, esmeralda. Deben ser dos esmeraldas que ya se empezaron a flamear. El Yasuo mítico Yasuo player, ¿no? Flameando todo el mundo. Entonces vamos allá. Vale, carta de mejora, esto está muy bien. Vamos a la línea de top. Bueno, la línea de top es... Como sabéis, en juegos de este estilo, ¿vale? Juegos de móvil, como sería muy incómodo jugar para el otro lado, ¿vale? Lo que pasa es que se invierte la pantalla del móvil. Empezamos bien ya. Empezamos muy mal. Un maldito timo. Vamos a pasarlo muy mal. Vamos a pasarlo muy mal. Porque nos va a pokear, nos va a cegar, nos va a dejar... Es que asqueroso es, de verdad, tío. Es que no puede ser. No voy a dar jugar, de verdad. Lo bueno es que yo le pokeo también bastante, pero claro, él, como puede... Voy a pasarlo bastante mal. Pues me ciega, no puedo atacarle. Y se muere también, ya me parecía a mí. Lo peor es que he muerto yo primero. Le he dado el oro de la primera sangre a él. Eso no es bueno, ¿vale? No me acaba a mí de convencer mucho. Pero bueno. Estoy viendo que se ve medio lagueado, que tampoco puedo hacer mucho más. Es la aplicación de captura de pantalla. Vamos a intentar que mejoraron los próximos, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. No puedo hacer mucho, la verdad, ¿eh? O sea, estoy...
voy a perder casi todos los tradeos contra él. Aparte creo que me saca un nivel. ¿Ves? Bueno, no un nivel entero, pero... Tengo que hacer lo que pueda. Nah, tengo que dejar que entren para adentro. Es que me está destrozando. Ay, por encima me he subido lo que no tocaba. Es que no puedo jugar contra Timo. Necesito que alguien me acumule. Voy a pedirle ayuda, necesito ayuda. A indicarle que deje eso y que ataque al Timo. A ver si me hace caso. Pues me he equivocado, madre mía. Primer directo y ya me equivoco subiendo la habilidad. Porque quería... Estuvo bien esto. Estoy... mal porque... Mierda. Y ya viene el maldito Timo y lo viene. En fin, bueno. Poco a poco, vale. Tenemos que ir muy poquito a poco. No podemos... Se hace invisible ahora. Y va a aparecer aquí. Bueno. No podemos hacer mucho más. Vale. Y he colocado mal el ward también. Bueno, nos dice que es su primera vez en jungla. Es que de verdad, Dios, ¿qué me pasó hoy? Poquito a poco vamos a pegarle aquí a las papayas, coger las papayitas. Aparte son dinero, vale, tengo ya el... No voy a ir. No me interesa ir. Esto me molesta mucho que hagan esto los Timos, las cosas como son. Y ahora no lo veo. Genial, aún por encima nos roban el dragón. Bueno, en fin, esto... Partidas normales. Te toca un First-Time Jungle. Te toca un tío que no... Eso, que no sabe jugar, no sabe... bueno, que igual es el primera vez que juego campeón. Bueno, digo yo que voy perdiendo 1-2, ¿no? Vale, pero es que mi matchup es muy, muy malo, vale. Corre más que yo. Es un hijo de puta. Es que es imposible jugar contra un Timo. No tengo movilidad, él tiene movilidad, tiene una habilidad para correr más. Es imposible. Es total y completamente imposible. Me pone setas que no puedo ver y que... Aquí tengo que comprarme un... Bueno, lo que me faltaba esto. Muy complicado. A ver, es lo que hay, ¿no? Nuestro jungla aparte pues es...
Voy a intentar comerme la seta para que no me la coma luego. Es como no soy capaz de tirar una. Y me lo roba, pero ¿qué pasa? Es que no puede ser, tío. Es que, ¿ves? O sea, haces algo medianamente bien, le tiro todo el combo, le hago... Bueno, hago lo que tengo que hacer, o sea... Y viene, aparece y me lo roba, tío, en plan... Fist and Jungle, sí, pero sí que... Pues ahora el heraldo lo hacéis vosotros. Que estas cosas no se pueden... No, son muy injustas, tío. Estaba claro. Ahora voy a romper estas cosas. Prefiero comerme esto ahora, limpiarlo. A ver, quita ahí. Ay, a intentar. Ah, pude haber cogido el liche. Voy a cambiar y coger esto, ¿vale? Porque me va a hacer mucho. O sea, me va a hacer mejor. Yo en principio tengo más... hago más daño, ¿vale? Que Timo. Pasa que Timo me puede ir pokeando. Y es un coñazo, tío. Es un puto pesado. A ver, las cosas como son. Entonces, pues claro, es un coñazo. Las cosas como son, que no hay... Lo que te digo, o sea, es... Tiene más... Bueno, a ver si me voy a comer también todas las putas setas que hay. Así tampoco puedo tirarle la puta torre. Bueno, ya están flameando, que si el problema es uno, que si el problema es otro. Que yo lo único que quiero es... Aquí, tirar. He gastado el flash porque tampoco quiero que me mate. Y simplemente pues me voy. Hemos tirado una torre, que es lo cual está guay. Y bueno, vamos a ver si conseguimos. Ya venía aquí la Shaya, van a tirarme la torre 100%. Ya lo estoy... No sé, fijo. Y no voy a poder defenderlo, o sea que me voy a quedar por aquí. Vale, simplemente. Vale, parece que no hay nada de momento, ¿no? Complicado. Joder, y me tengo que comer a otra, tío. Es que qué pesadilla. Van a ir a por el dragón. Creo que ya tienen... Si ya tienen uno, van a ir a por el dragón. Tampoco nos sale muy a cuento. ¿Me explico? Bueno, podemos tirar esta torreta fácil, creo.
Y si me apuras... No, estoy muertísimo. Bueno, fue clarísimamente una cagada. Un overextend pero de manual. Simplemente, bueno, pues hemos traído, por lo menos han podido limpiar las oleadas. Lo malo es que ahora seguimos teniendo bastante... Bueno, boldado. Pero bueno. Iba a poner algo, pero ya no venía a poner. Da igual ya. Pero es en plan... Bueno, si veis que nos van... nos están presionando arriba los 4, pues bajad. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí ya no hay nada que hacer, pero nosotros podemos ayudar aquí. Que pegamos bastante, es decir, hemos sacado un cuarto y un de vida aún a Rakan y un tercio a Katarina. Pasa que claro, si todo nuestro equipo se muere... Lo dicho, están flameando. Esto es, vamos, el pan de cada día. Da igual que estés jugando una normal, que estés jugando una ranked, que estés haciendo perfecto. Esto es tal. Voy a decir, please, be play safe. Okay, y ya está. O sea, que no se tira lo loco, que no haga cosas raras. O sea, que esté con el equipo y que haga lo que tiene que hacer. Entonces, no me parece tan complicado, ni tan exagerado, ni nada. Que déjame ver el oro que tiene. 11.000. Buah, es que 14.000 de oro la Ahri, tío. Nos destroza. Nos destroza, tío. Es que es una pasada. 14.000 de oro la Ahri. La Ahri es el problema. El problema es que la Ahri entra, hace un mogollón de daño y después simplemente viene cualquiera de los otros y van recogiendo kills sin más. ¿Sabes? Y bueno, eso es lo que nos toca jugar esta partida. Vale, vamos a intentar ser lo más productivos posible, tirando una buena ulti. Esta ulti que tiramos ha sido buena. Pero cosas por el estilo. Intentar pokear desde lejos, intentar que... Eso, que no nos machaquen. Tenemos que ir a dragón sí o sí. O sea, no nos queda otra que ir al dragón. Hemos perdido ya, ¿no? Entiendo. Yo, madre mía. Es que es lo que os dije antes. O sea, aquí el problema es la Ahri, que tiene, pues ahora tendrá 16.000 de oro. 16.000 de oro, lo que yo te digo yo. 16.000, Katarina 13, 12 y 12. Y nosotros pues tenemos pues 12, 11, 12 y 12. Claro, nos sacan, cada línea nos sacan 1.000 de oro. Es que no tiene mucho sentido tampoco. O sea, yo, estos bueno, gente que juega y dice, no se puede uno nunca rendir. Es una normal. Cuando arranca sí que no, porque puede escalar. Este es una normal y lo que está claro aparte es que esta partida no se puede ganar. O sea,
acaba de salir estaba en Nashor, acabáis de verlo. Y bueno, simplemente no ha podido ser. Teníamos un matchup muy complicado. Si hubiera sido un melee tipo Garen o lo que sea, seguramente, o un Nasus, acabaríamos. Sobre todo en R lo íbamos a reventar. Que yo aquí no sé a quién ha jugado bien. Realmente, Yasuo no, vino. Kai'Sa a lo mejor. Pero vamos. Es que Rakan también se metía sin más. Kai'Sa, es que no voy a darle a nadie, no puedo. Y vi la mejor, claro, porque 7 kills que me robó 2 a mí. Y bueno, en fin, en vez de ayudarme, espera que me muere. Cuando queda uno de vida, viene y se lo carga. Luego, cuando yo ya lo tenía ganado, viene, tira un NQ y en fin. Es que hasta. Ay, mira, me he equivocado. Lo voy a reportar precisamente por eso. ¿Qué le pongo? Ayudar al equipo. Es que no ayudaba al equipo realmente. Esto no. Abandono. Es que no es ninguna. Es que no es ninguna de estas. Simplemente pues roba kills, tío. Es que esto no es. Bueno, en fin. Volver al inicio. Vamos a ver qué nos han dado. Pues ni siquiera hemos llegado a nada de esto. Bueno, nada. No ha salido como quería. Puede que un día me tire toda la tarde haciendo pruebas y si no haya un stream online o no haya vídeo subido, ¿vale? Pero bueno, en principio, en algún momento
de este mes de marzo, cuando tenga todo ya listo y sea pues, el stream de una calidad aceptable, pues intentaré que, pues eso, no todos los días, pero igual un par de veces a la semana subir algún directo y vídeo, ¿vale? Y nada más, hablo demasiado, o sea que voy a parar ya, vamos 29 minutos. Voy a parar ya y lo dicho, cuando vuelva a estar online, pues enviaré un mensaje de Twitter, os llegará notificaciones, activar notificaciones, seguidme, etcétera, ¿vale? Y nada más, ¿vale, chicos? Un saludo y hasta la próxima.